De la arrogancia a la destrucción. El fin de un imperio, la edad de oro, llega a su final. Daniel 2:21. Dice a la letra: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En Daniel 5, la palabra de Dios nos da un ejemplo poderoso de la arrogancia humana que termina de una manera asombrosa y dramática. Aunque se podría decir que a Nabucodonosor le llevó mucho tiempo aprender la lección, al menos la aprendió. Su nieto, Belsasar, no. Al usar los vasos del templo en una orgía palaciega, Belsasar los profana. Ese acto de profanación equivale no solo a desafiar a Dios, sino a atacar a Dios mismo. De este modo, Belsasar llena la copa de sus iniquidades al actuar de forma semejante al cuerno pequeño, según Daniel 8, que atacó los pilares del santuario de Dios. Al eliminar el dominio de Belsasar, Dios prefigura lo que logrará contra los enemigos de su pueblo en los últimos días. Los acontecimientos narrados en Daniel 5 tuvieron lugar el año 539 a.C., la noche en que Babilonia cayó ante el ejército medo-persa. Aquí ocurre la transición del oro a la plata, predicha en Daniel 2. Una vez más, resulta evidente que Dios gobierna en los asuntos del mundo. La fiesta de Belsasar. Daniel 5:1-2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Sigue diciendo el registro bíblico: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El rey manda que los utensilios sagrados del templo de Jerusalén se utilicen como recipientes para bebida. Nabucodonosor se apodera de los vasos del templo de Jerusalén, pero los coloca en la casa de su Dios, lo que demuestra que al menos respeta su estatus sagrado. No obstante, Belsasar convierte los vasos sagrados en utensilios para beber de la manera más profana. Mientras bebían de los vasos sagrados, los dignatarios de Belsasar alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Cabe señalar que se mencionan 6 materiales. Los babilonios usaban el sistema sexagesimal, un sistema basado en el número 60, en contraste con el sistema decimal que utilizamos en la actualidad, basado en el número 10. Así, las 6 categorías de dioses representan la totalidad de las deidades babilónicas y por lo tanto la plenitud del sistema religioso babilónico. Curiosamente, el orden de los materiales sigue en el orden de los componentes de la estatua del sueño de Nabucodonosor, excepto que la madera reemplaza la arcilla. Como en el sueño, la piedra aparece en último lugar, aunque aquí indica la composición material de los ídolos. La piedra también nos recuerda el juicio de Dios sobre los imperios mundanos.
simbolizados por Babilonia. Esta fiesta ofrece una representación adecuada de la Babilonia del tiempo del fin, como aparece en el libro de Apocalipsis. Al igual que Belsasar, la mujer de la Babilonia del tiempo del fin sostiene una copa de oro y ofrece bebida contaminada a las naciones. En otras palabras, mediante falsas doctrinas y un sistema de adoración distorsionado, la Babilonia moderna seduce al mundo hacia el mal, ajena al juicio que pronto caerá sobre ella. Un día del juicio llegará. ¿Cuáles son las formas en que nuestra sociedad y nuestra cultura profanan la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar atentos para no formar parte de esa profanación, ni siquiera de manera sutil? Entre las tantas formas que la sociedad profana la palabra de Dios, está la interpretación antojadiza. Interpretan los escritos de la Biblia conforme a sus caprichos, conforme a sus gustos personales. Tengamos cuidado con ella. Un visitante no invitado. La fiesta se estaba desarrollando en su máximo apogeo, cuando de pronto sucede algo inusitado. Dice Daniel 5 al 8. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y que me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Al igual que Nabucodonosor en crisis anteriores, Belsasar llama a los astrólogos, los caldeos y los adivinos para dilucidar la escritura misteriosa y para asegurarse de que den lo mejor de sí. El rey les promete honores extravagantes, vestiduras púrpura, un color usado por la realeza de la antigüedad, una cadena de oro que era señal de alto estatus social, y el tercer puesto como gobernante del reino. Esta última recompensa refleja con precisión las circunstancias históricas de Babilonia en este momento, debido a que Belsasar gobernaba en segundo lugar como corregente con su padre Nabonido. Ofrece el tercer puesto como gobernante, pero a pesar de las tentadoras recompensas, los sabios, una vez más, no aportan ninguna explicación. Además de todos sus pecados, el rey intenta hallar sabiduría en el lugar equivocado. Los expertos babilónicos no pueden dilucidar el significado del mensaje. Está escrito en su propio idioma, arameo, pero no pueden entender las palabras. Esto podría recordarnos lo que el Señor dice por medio de Isaías: porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Después de citar este versículo, el apóstol Pablo declara: ¿dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1, 20, 21. Algunas verdades son demasiado importantes para que la humanidad intente descubrirlas por sí mismas. Por eso, Dios nos revela estas verdades. Piensa en cuáles serían las recompensas y dado lo que estaba a punto de suceder, ¿cuán inútiles realmente eran esas recompensas? ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán fugaces pueden ser las cosas del mundo y por qué siempre debemos tener en mente la perspectiva de la eternidad en todo lo que hacemos? Todo lo que recibimos, por más valioso que sea, tendrá su fin, se va a corroer, se va a terminar. Solamente el reino de Dios es eterno. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. En medio de tanto alboroto, entra la reina madre. Daniel 5, 9 al 12. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezcan tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. A medida que el salón de banquetes entra en caos debido al misterioso mensaje escrito en la pared, llega la reina y le ofrece una solución al confundido rey. Le recuerda que está Daniel, quien demostró capacidad para interpretar sueños y resolver misterios durante la época de Nabucodonosor. Si Belsasar hubiese sido tan inteligente como su predecesor, habría sabido dónde acudir para encontrar el significado de esta misteriosa escritura. La intervención de la reina resultó necesaria para el rey, que a estas alturas parece totalmente perdido en cuanto a qué hacer a continuación. Las palabras de la reina suenan a reprensión para Belsasar por haber pasado por alto a la única persona del reino que podía interpretar la escritura misteriosa, y también le da al rey un currículo oral de Daniel. El profeta tiene el espíritu del santo Dios, luz, entendimiento y sabiduría divinos, un espíritu excelente, conocimiento. Es capaz de comprender e interpretar sueños, resolver acertijos y explicar enigmas. Fue jefe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos en la época de Nabucodonosor. A estas alturas, nuevamente nos preguntamos por qué Belsasar había ignorado a Daniel. El pasaje nos ofrece una respuesta directa a esta pregunta, pero suponemos que en ese momento Daniel, después de trabajar para el rey al menos hasta el tercer año de su reinado, ya no estaba en servicio activo. Un factor podría ser la edad de Daniel. Probablemente tenía unos 80 años, y es factible que el rey haya querido reemplazar a la antigua dirigencia por una generación más joven. Quizá también haya decidido ignorar a Daniel porque no quería comprometerse con el Dios de Daniel. Pero cualquiera que sea la razón o la combinación de razones, continúa siendo llamativo que alguien con una trayectoria como la de Daniel pudiera pasar al olvido tan rápidamente.
En el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 32, encontramos grandes declaraciones del apóstol Pablo, quien dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Más adelante en los versículos 20 y 21 encontramos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En los versículos 28 y 32 dice la letra: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo es claro: el Evangelio es poder de Dios, pero quien quiere negar el Evangelio, quien quiere rechazar el Evangelio, Dios no lo fuerza a aceptarlo. Dios les entrega los deseos de sus corazones. Belsasar había optado por seguir los deseos de su corazón. Pesado y hallado falto. Daniel hace una introducción antes de revelar la escritura ante Belsasar. Le cuenta cómo es que Dios se había manifestado de diversas maneras a su abuelo Nabucodonosor y cómo es que éste, por negarse tantas veces a aceptar el mensaje de Dios, fue enviado a vivir por 7 años entre los animales. Fue a comportarse como si fuera un animal más. Y cuando él entendió quién es el que gobierna y reconoció la soberanía de Dios, entonces fue repuesto en su trono. En Daniel 5:22 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Para Belsasar no era desconocido la historia de la conversión de Nabucodonosor. Versículo 23: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Forzado por las circunstancias, el rey recurre a consultar a Daniel, pero parece que lo hace con reticencia. Esto quizá revele más sobre la actitud del rey hacia el Dios de Daniel que hacia el mismo Daniel. A su vez, la respuesta de Daniel al ofrecimiento de recompensa del rey dice mucho más sobre las prioridades y del carácter de Daniel. También es probable que Daniel, al conocer el significado de las palabras misteriosas, se dé cuenta de cuán inútil es la recompensa. Entonces Daniel acusa al rey de 3 cargos. En primer lugar, Belsasar ignoró totalmente la experiencia de Nabucodonosor. De lo contrario, se habría arrepentido y humillado como su antecesor. En segundo lugar, Belsasar usó los vasos del templo para beber vino y alabar a sus ídolos. Aquí Daniel menciona los 6 tipos de materiales utilizados para hacer ídolos en el mismo orden señalado anteriormente. En tercer lugar, el rey se olvidó de glorificar al Dios en cuya mano está tu vida, le dijo Daniel, y cuyos son tus caminos, y que nunca honraste. Luego de ocuparse de los errores del rey, Daniel procede a la interpretación. Ahora descubrimos que
El grafiti divino consiste en 3 verbos arameos. El primero se repite. El rey y sus sabios debieron haber sabido su significado básico: mene, contado; tekel, pesado; y peres, dividido. Como el ejército medo-persa estaba a las puertas de Babilonia, el rey y los sabios debieron haber sospechado algún significado ominoso en esa escritura, pero los sabios no se atrevieron a mencionarle nada desagradable al rey. Solo Daniel demuestra ser capaz de decodificar el verdadero mensaje como una declaración significativa para transmitir su significado completo a Belsasar. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. No son precisamente palabras de consuelo y alegría. El juicio llegó con presteza sobre el rey. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando por el momento la justicia y el juicio aún no han llegado? Eclesiastés 3:17 dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Mateo 12:36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y Romanos 14:12 añade: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Va a haber un día en el cual tú y yo hemos de ser juzgados como Belsasar fue juzgado. La caída de Babilonia. Más allá de sus errores, Belsasar era un hombre de palabra. Por eso, a pesar de las malas noticias, queda satisfecho con la interpretación que le dio Daniel, por lo que le otorga al profeta los regalos prometidos. Al parecer, al admitir la verdad del mensaje de Daniel, el rey reconoce implícitamente la realidad del Dios de Daniel. Curiosamente, ahora acepta los regalos que rechazó antes, probablemente porque esos regalos ya no pueden influir en su interpretación. Además, a estas alturas esos regalos carecen de significado, ya que el imperio está a punto de caer. Por lo tanto, probablemente, por cortesía, el profeta acepta las recompensas, sabiendo perfectamente que será el tercer gobernante del reino por unas pocas horas solamente. Exactamente como lo anunció el profeta, Babilonia cae, y lo hace rápidamente. Mientras el rey y sus cortesanos beben, la ciudad cae sin ninguna batalla. Según el historiador Heródoto, los persas cavaron un canal para desviar el río Éufrates e invadieron la ciudad a través del lecho del río. Esa misma noche Belsasar es asesinado. Su padre, el rey Nabonido, ya había abandonado la ciudad, entregándose más tarde a los nuevos gobernantes. De este modo, el mayor imperio que la humanidad haya conocido hasta ese momento llegó a su fin. Babilonia, la cabeza de oro, ya no existía. A Belsasar se le habían dado muchas oportunidades para conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Había visto que su abuelo Nabucodonosor fue desterrado de la sociedad de los hombres. Había visto que el intelecto del que se gloriaba el orgulloso monarca le fue arrebatado por aquel que se lo dio. Había visto que el rey fue expulsado de su reino y puesto en compañía de las bestias del campo. Pero el amor de Belsasar por la diversión y la autoglorificación borró las lecciones que nunca debería haber olvidado y cometió pecados similares a los que acarrearon juicios insignes sobre Nabucodonosor. Desaprovechó las oportunidades que se le concedieron misericordiosamente, sin tener en cuenta las oportunidades que tenía a su alcance para familiarizarse con la verdad. ¿Qué
¿Qué oportunidades tenemos para familiarizarnos con la verdad? ¿Qué significa eso? ¿En qué momento podemos decir que estamos familiarizados con toda la verdad que necesitamos saber? En conclusión, se dice que Napoleón, en la cumbre de su carrera, dio una respuesta cínica a quien le preguntó si Dios estaba del lado de Francia. Él respondió: Dios está del lado del que tiene la artillería más pesada. Entonces ocurrió la batalla de Waterloo, en la que Napoleón perdió tanto la batalla como su imperio. Años más tarde, en el exilio en la isla Santa Elena, castigado y humillado, se dice que Napoleón citó las palabras de Tomás de Kempis: el hombre propone, Dios dispone. Esta es la lección con la que la historia nos confronta a todos. Dios es capaz de realizar su soberana voluntad, a pesar de nosotros. Babilonia evoca a Babel, su antigua predecesora. Ambos fueron íconos de la arrogancia humana. Ambas intentaron borrar la línea entre el cielo y la tierra, y en ambas historias una confusión de lenguas señaló el fin de sus proyectos. Pero la caída del imperio babilónico no fue el fin del espíritu o ideología de Babilonia. Babilonia reaparece en Daniel 11 y con plena fuerza en el libro de Apocalipsis. De hecho, la profanación de los pasos del templo que hizo Belsasar fue apenas una sombra del asalto espiritual de Babilonia a la verdadera adoración y al santuario celestial de Dios. Pero, como su contraparte histórica, la Babilonia del tiempo del fin finalmente será eliminada por el reino eterno de Dios. Amén.